Buenas tardes, mi nombre es Itlali, soy del grupo V25 y yo les voy a hablar sobre la migración y adaptación de los jóvenes explorando el fenómeno juvenil en América Latina y su interculturalidad. Bueno, ¿qué es migrar y por qué todos los jóvenes lo hacen? Migrar no significa solo moverse de un lugar a otro, de una ciudad a otra, de un estado a otro o incluso de un país a otro. Pero más allá del simple hecho de cambiar de casa o de ciudad, de estado o país, implica dejar atrás tu entorno, tus costumbres, las amistades, incluso una gran parte de ti. Muchos jóvenes migran buscando mejores oportunidades de trabajo, educación, en seguridad o simplemente para tener una vida digna. Pero en ese camino ellos se llegan a topar con muchos retos, que no siempre va a ser una cosa simple que se pueda ver a simple vista. Por ejemplo, en América Latina, la migración juvenil ha aumentado por razones como lo son la violencia, la pobreza, la falta de acceso a servicios o incluso por el cambio climático. Hemos llegado a ver que muchos jóvenes son agredidos, que muchos jóvenes viven en pobreza, que muchos jóvenes les niegan el acceso médico y vemos que ellos buscan irse a un lugar para poder estar mejor. Y aunque parezca una decisión que es tomada a la ligera o que es de libre elección, muchas veces para ellos migrar no es una opción, es una necesidad que ellos tienen. En la interculturalidad, la clave para poder entender la migración. Bueno, quiero que lo veamos desde el concepto de la interculturalidad. Este concepto pues nos ayuda a comprender cómo se relacionan las personas de diferentes culturas y cómo podemos construir la convivencia de una manera más justa. No solo es que una persona lleve, cuando una persona migra, no solo es llevar su mochila o sus papeles, lleva su idioma, lleva sus valores, lleva su historia, su forma de ver el mundo y al llegar a este otro lugar se llegan a topar con que encuentran otras costumbres, otras reglas, otras formas de vivir la vida, de hablar. Eh, Ahí podemos llegar a generar un choque de culturas. Se pueden generar incomodidades o incluso rechazos, pero también es ahí donde se puede generar el diálogo entre culturas. La interculturalidad pues no solo busca que todos seamos iguales, sino que aprendamos a convivir desde nuestras diferencias. Esto lo que quiere dar a entender es que, por ejemplo, si yo tengo una cultura y otra persona tiene otra cultura, que las dos están de una manera correcta y que no porque yo tengo una cultura y esa persona tenga otra cultura, no quiere decir que seamos diferentes, sino que los dos somos iguales y que al momento de aprender a convivir, pues lo llevemos de una manera mejor. Los factores sociales pueden llegar a que estas personas no se sientan parte de o se sientan excluidos. Uno de los principales retos a los que pues, se llegan a enfrentar los jóvenes migrantes es el ajuste social. Al cambiar de comunidad significa cambiar de amistades, de escuela, de la manera de interactuar. Muchas veces pues ellos no se sienten bienvenidos en este lugar. Les hacen sentir como que no son parte de o que no encajan ahí.
o incluso que ni siquiera pertenecen a ese lugar. Y esto llega a generar inseguridad, ansiedad, tristeza. Incluso esto llega a afectar su rendimiento académico. Muchas veces los discriminan por su forma de hablar, su apariencia, su origen, sobre cómo se expresan, y esto es algo que a estas personas les duele. Por esto es importante que las escuelas, el entorno social, las instituciones entiendan que acoger no solo aceptar que una persona nueva llegue, sino que lo hagan sentir incluido y que esta persona se sienta incluida. Puede llegar a generar, por ejemplo, escuchar sus historias, darles espacios para expresarse, valorar su cultura. Esto hará que estas personas se sientan incluidas. En los factores culturales, entre la pérdida y el encuentro, otro aspecto que es muy importante en este proceso del choque cultural es que normalmente al llegar a un nuevo país o ciudad, los jóvenes se enfrenten a costumbres muy distintas a las que ya conocen. Puede ser desde lo más simple, que es la comida, el lenguaje, la forma de saludar, perdón, hasta temas más profundos como el rol de familia, la religión o la relación con la autoridad. Y esto es algo como que vemos muy normal, pero que en otro lugar puede ser muy distinto a como lo vemos aquí. Al principio puede ser un poco confuso para estas personas. Algunos sienten que no pueden llegar a adaptarse y que deben dejar atrás su cultura, cambiar su forma de ser, cambiar incluso de negar de dónde vienen. Pero esto no tiene por qué pasar, porque siento que una persona es quien es por la cultura o sus costumbres o todo lo que lo rodea. La interculturalidad pues nos enseña que no es necesario borrar tu identidad para poder convivir con otras, sino que entre las culturas se puedan sentir valoradas, que se adapten y que participen más. En los factores económicos, migrar también es resistir. Muchos jóvenes no migran porque quieran, sino por sus condiciones económicas. En estos lugares, por ejemplo, una persona, suponiendo de México, emigra a Estados Unidos. No es porque quiera, sino porque muchas veces aquí en México los trabajos son muy mal pagados o necesiten más economía para tener una vida digna. Cuando llegan a esos lugares muchas veces no hay empleos o hacen que trabajen horas de más y no les pagan como tiene que ser, o sea, no les pagan de una manera justa. Muchas veces incluso puede llegar a pasar que no cuenten con los papeles necesarios o legales para poder estar trabajando, o incluso ni siquiera pueden llegar a conseguir un trabajo, y esto hace que ellos abandonen la educación. Pero al abandonar la educación pues se les complica un poquito más, porque pues sabemos que todo trabajo necesita de tener un mínimo de educación, y al no tener educación pues se les llega a complicar. Pues esto sería todo de mi parte. Fue un tema bastante complejo de explicar. Es un tema que poco se habla, pero que es muy importante.